Tenemos en la guía 2 en la construcción del marco conceptual, nos hablan de la potenciación de los números reales. Entonces, ¿qué nos dice? Que el número a la n es igual a las veces multiplicado, el número multiplicado por n. Bueno, todo es pequeño. Igual nos dice que n puede ser igual a cero, pero b no puede ser igual a cero. Entonces, ahí viene como la primera propiedad, que es b a la cero es igual a 1. Entonces, por ejemplo, aquí nos ponen unos ejemplos de 8 a la 3 es multiplicar 3 veces 8 y así con todo. Eh, Hay que tener en cuenta que a la n es el producto de a tantas veces como indique el exponente n, o sea, multiplicar tantas veces como diga n el número a. No es multiplicar el número por el exponente, es multiplicar el número las veces que diga el exponente. Ahora dice que las propiedades de potencia. Tenemos que si m y n pertenecen a los números enteros positivos, a y b pertenecen a los números reales. Entonces, se cumple que la propiedad uno, que si tenemos a la m por a la n, lo que podemos hacer es sumar las potencias. Entonces nos va a quedar a la m más n. La otra propiedad, si tenemos a la b, a por b a la n, la propiedad nos dice que esta n es potencia de los dos números que están dentro de los paréntesis. Entonces nos quedaría a la n por b a la n. Otra propiedad nos dice que si tenemos, teniendo en cuenta que a la n es el producto de a tantas veces como diga n, no es multiplicar la base por el exponente, es multiplicar la base las veces que diga el exponente. Ahora, tenemos que la primera propiedad, dice que si está a la m y se multiplica por a la n, lo que podemos hacer con los exponentes es sumarlos y poner la misma base. La tercera propiedad nos dice que si tenemos a por b a la n, esta n que está fuera del paréntesis va a multiplicar cada uno de los factores que estén dentro del paréntesis. Tenemos esta cuarta propiedad que dice que a sobre b a la n, y muy parecida a la anterior, esta n nos va a hacer potencia de los dos números, del numerador y del denominador. Esta propiedad nos dice que a la menos n es igual a 1 sobre a n. ¿Qué nos ayuda esto? A cambiar el signo del exponente. Luego tenemos que si tenemos a la n sobre a la n, lo que podemos hacer es poner la misma base y restar los exponentes. Perdón, no te hagas tan así porque te dejé en el video. No, no, Ahí, ahorita apareciste allí. Pero no me va a decir usted con quién estaba haciendo el trabajo. Luego tenemos que la propiedad nos dice que si tenemos 1 sobre a la menos n, esto es igual a la n. Nuevamente nos ayuda a cambiar el signo del exponente. Y que si tenemos a sobre b a la menos n, para cambiar el signo del exponente lo que debemos hacer es invertirlo, aplicar el inverso. Ahora, potenciación en los números reales con exponente racional. Dice que, ¿qué debemos hacer cuando tenemos el resultado y no sabemos cuál es la base? Lo que debemos hacer es hallar la raíz. Entonces, por ejemplo, nos da el ejemplo aquí, que x a la 4 es igual a 16. Pues para saber cuál es la raíz de esto, lo que vamos a hacer es
16 raíz cuarta, perdón, raíz cuarta de 16. Nos daría x. En este caso, x sería igual a 2. Ahora, ¿por qué raíz cuarta de 16 es igual a 2? Porque si yo elevo el 2 a la 4 me va a dar 16. Entonces, si n es un entero positivo, la raíz de n encima es un número real que se va a anotar como raíz n de a. ¿Listo? Bueno, ahora nos dice que índice de la raíz y radicando. Perdón, sí. Entonces, para determinar esas raíces, lo que se debe hacer es darle al radicando, es ponerlo, presentarlo como una potencia. Así para cada uno de los ejemplos. Bueno, dice que cuando las raíces son pares, cuando la raíz es un número par, Bn es un número positivo. Entonces, A debe ser un número positivo. De lo contrario, no va a existir. Por ejemplo, aquí tenemos raíz cuarta de menos 16 no existe porque el A, que es el menos 16, debería ser positivo. Ahora nos dice que para las raíces pares, todo número positivo tiene una positiva y una negativa. Entonces, la propiedad, hay una propiedad fundamental y nos dice que raíz de raíz n de a la m se puede expresar como a la m sobre n. De acuerdo a eso, tenemos estos ejemplos de aquí. Buenos días, mi nombre es Pablo Andrea Olaya, estudiante de Contaduría Pública, Matemática Fundamental y esta es la guía 2. Entonces, nos dice así. Allí simplifica tanto como sea posible. Dice que analizar como productos de factores. La propiedad nos dice que raíz de a raíz n de a por b es igual a raíz n de a por raíz n de b. Entonces, la a nos dice que raíz cuadrada de 25. Entonces, lo que hice fue hallar el mínimo común múltiplo de estos, eh, factorizar pues este número. Entonces, este número nos dice que 3 a la 3 es igual a 27. Entonces, lo que hice fue separarlos. 3 a la 2 por 3. Entonces, raíz cuadrada de 3 a la 2 por raíz cuadrada de 3. En la ley de radicales, los exponentes se pueden eliminar cuando el número que está entre el radical es igual al que está afuera, igual al radical. Entonces se cancelan y nos queda 3 por raíz cuadrada de 3. Así se simplificaría esto. De igual manera, para el número 54 lo factoricé, nos da 2 por 3 a la 3, entonces nos da raíz cúbica de 3 a la 3 por raíz cúbica de 2. Se cancelan los exponentes, nos queda raíz por raíz cúbica de 2. Y para el 8 de igual manera, nos da que 2 por 2 por 2, o sea, 2 a la 3 es 8. Lo separé, 2 a la 2 por 2, raíz cuadrada de 2, cancelar los exponentes por raíz de 2. 2 por raíz de 2 y listo. Ahora nos dice que calcular o simplificar tanto como sea posible. Tenemos la segunda propiedad que dice que raíz n de a sobre b es igual a raíz n de a sobre raíz n de b.
Entonces, lo que tenemos es raíz cuadrada de 4 sobre 81. Como aplicamos simplemente la propiedad, pues igual raíz cuadrada de 4 sobre raíz cuadrada de 81 y esto nos da 2 sobre 9. Para la B, nos dice que es raíz cúbica de 64 sobre 81. Aplicamos exactamente lo mismo. Raíz cúbica de 64, raíz cúbica de 81 y listo. Y para la C, igual, raíz cuarta de un quinto, raíz cuarta de 1, raíz sobre raíz cuarta de 5. Esto es igual a 1 sobre raíz cuarta de 5. En esto también nos quieren simplificar tanto como sea posible. Entonces, la propiedad nos dice que raíz cuadrada, raíz n de raíz m de a, la podemos expresar como raíz m por n de a. Entonces tenemos el primer ejercicio, la a, que dice que es raíz cuadrada de raíz cuadrada de 16. Pues lo que hacemos es aplicar la propiedad y multiplicar las dos raíces. Entonces esto nos da que nos queda igual a 2 por 2, porque pensamos que raíz cuadrada entonces lleva un 2, 2 por 2, raíz de 16. Nos queda raíz cuarta de 16 y esto nos da 2. De igual manera para la B tenemos raíz cúbica y raíz cuadrada, entonces multiplicamos las dos radicales, los dos números de las radicales y nos queda 3 por 2, 6, entonces raíz sexta de 3. Para el C es exactamente lo mismo, raíz quinta, raíz cuadrada, se multiplica, nos queda 10 raíz, nos queda raíz décima de 1024 y esto nos da 2. Ahora nos pide calcular o simplificar igual, tanto como sea posible, aplicando esta otra propiedad. Esta propiedad nos dice que cuando es raíz n de a la m, podemos expresarlo como raíz n de a, paréntesis, a la m, siempre que a sea mayor que cero. Entonces, aquí tenemos que la a nos dice que es raíz cuadrada de 4 a la 3. Hacemos lo que nos dice la propiedad, aplicamos la propiedad. Raíz cuadrada de 4 paréntesis a la 3. Hallamos la raíz, raíz cuadrada de 4 es 2, 2 a la 3 y esto nos da 8. Igual para la B, raíz cúbica de 8 a la 2, hallamos lo que está dentro, que es 2, a la 2 nos da 4. Y exactamente igual para la C, raíz cuadrada de 100 a la 5, paréntesis, raíz cuadrada de 100 a la 5, resolvemos lo que está entre el paréntesis, nos da 10 a la 5, nos da 100.000 y listo. Nos piden que escribamos ese resultado en otro formato, pues lo escribimos como potencia, 2 a la 4 es igual a 8. Exactamente para este es lo mismo, escribirlo como, lo que yo sepa escribirlo como potencia, 9 a la 4 es 6.561. Ahora para escribir este resultado lo que hacemos es resolverlo. 2 a la 2 es 2 por 2 más. 3 a la 2 es 3 por 3 más. 4 a la 2 es 4 por 4 y esto nos da 29. ¿Es lo mismo que 5 a la 3 y 3 a la 5? No, no es lo mismo. Porque el 5 a la 3 nos expresa es 3 veces multiplicado 5. Y 3 a la 5 nos dice 5 veces multiplicado 3. Al hacer la solución de estas dos enunciados, los resultados son distintos. Eh, Nos preguntan que si las expresiones paréntesis 2 más 3 a la 3 y 2 a la 3 más 3 a la 3 son iguales, y sí son iguales, porque la propiedad nos dice que a más b, paréntesis a la n, es igual a la n más b a la n. Entonces sí es exactamente lo mismo. Eh, No es lo mismo, nos preguntan si 5 a la 3 es lo mismo que 5 por 3 y no es lo mismo, porque es que 5 a la 3 nos piden multiplicar 3 veces el 5. Sin embargo, 5 por 3 es sumar 3 veces 5.
Lo que pasa es que lo que yo entiendo es que en la potencia lo que debemos hacer es multiplicar y en la multiplicación lo que hacemos es una suma abreviada. Listo. Expresarlos como potencia los productos, entonces igual tenemos 10 multiplicado 7 veces, entonces 10 a la 7. Tenemos menos 5 novenos multiplicado 5 veces, entonces menos 5 novenos a la 5. Tenemos en la C, tenemos el menos 3 multiplicado una vez, el 3 multiplicado dos veces, entonces 3 a la 2 y el 5 multiplicado tres veces, entonces 5 a la 3. Y para la D tenemos el 2 multiplicado 3 veces, entonces 2 a la 3, el 5 multiplicado 2 veces, entonces 5 a la 2 y el 6. Como productos, la siguiente potencia. Entonces, como ya sabemos que A a la N es igual A por A por A por A, las veces que nos diga N. Entonces aquí tenemos menos 9 a la 3. Lo que tenemos que hacer es exactamente lo que dice la propiedad, multiplicar 3 veces 9, porque nos están diciendo que es 9 3 veces multiplicado. Menos 9 por menos 9 por menos 9, igual para la B, menos 7 por menos 7, perdón, para la B tenemos que multiplicar es menos 7 por menos 7 y nos da el valor. Para la C, lo mismo, menos uno multiplicado 3 veces y para la D es menos 1 multiplicado 4 veces. Nos piden resolver las potencias y operaciones. Aquí tenemos menos 11 a la 4. ¿Qué debemos hacer? Es multiplicar 4 veces 11 y nos da 110.000. Tenemos menos 5 medios a la 3, multiplicar 3 veces 5 medios y nos da menos 125 sobre 2. Tenemos menos 6 a la 2, multiplicamos 2 veces menos 6, nos da 36. Y tenemos menos 5 a la 3, multiplicamos menos 5 3 veces y nos da menos 125. Y listo. Entonces nos dice que debemos resolver las siguientes operaciones y aquí tenemos todas las propiedades de potencia. Entonces nos dice que 2 a la 3 más 5 a la 2 menos un medio a la 2 menos 3 medios. Entonces lo primero que vamos a hacer es resolver el pedacito de un medio a la 2, aplicando la propiedad de potencia que nos dice que A sobre B a la N es igual a la N sobre B a la N. Entonces tenemos que el pedacito nos va a quedar 1 a la 2 sobre 2 a la 2 y eso nos va a dar un cuarto. De acuerdo a esto ya empezamos a resolver todo el ejercicio. Entonces nos queda 2 a la 3 más 5 a la 2 menos un cuarto menos 3 a la 2. Entonces resolvemos las potencias, nos queda 8 más 25 menos un cuarto menos 9. Seguimos resolviendo, apliqué la propiedad distributiva para poder resolver. Luego también usé la propiedad de las fracciones de suma y resta para poder resolver y eso nos dio 68.4. 68 sobre 4. La menos de que 3 por 2 tercios a la 2 menos 5, 2 por 4 a la 0, más 1 más pi a la 0. Entonces allí tenemos que aplicar dos propiedades de potencia. La que ya vimos que es A sobre B a la N es igual a la N sobre B a la N. Y también tenemos que aplicar la propiedad de potencia que nos dice que A a la 0 es igual a 1 cuando A es distinto a 0. Aquí tenemos dos expresiones que están a la 0, que es 4 a la 0 y pi a la 0. Entonces debemos de resolver y reemplazar, pues resolver y poner los valores que nos dan y eso nos da un total. Ahora, nos piden allá, según las propiedades de potencia, eliminar la diferencia. Entonces tenemos que voy a correr un poquito el cuadro para que lo vean. Entonces nos dice que 5 a la 0 es igual a 1 porque ya sabemos que la propiedad nos dice que A a la 0 es igual a 1 cuando es distinto. Ahora, acá en el ejercicio nos dice que 2 a la 0
sobre 5 igual, 2 a la cero nos da 1 y sobre 5. Ahora nos cuentan que la propiedad A a la M por A a la N es igual a M más N. Entonces aquí tenemos la aplicación que es 10 a la 3 por 10 a la 6. ¿Qué nos dice la propiedad? Que la base es igual, se pone la misma base y se suman los exponentes. Eso nos da 10 a la 9. Ahora, en el ejercicio combinado nos dicen que 3 a la 2 por 5 a la 0 por 3 a la 4. Esto nos va a dar la base 3, ponemos igual y sumamos los exponentes. El 2 está igual y damos el exponente igual. Y 5 a la 0 nos va a dar igual a 1. Ahora, en la D, nos dice que a la M, paréntesis a la N, es igual a M por N. Nos dice que cuando la base está elevada a una potencia y además tenemos un paréntesis, lo que podemos hacer es multiplicar las potencias. Entonces aquí tenemos una aplicación que nos dice 2 a la 4, paréntesis a la 6, pues entonces lo que podemos hacer es 2 a la 4 por 6, que nos da 24, entonces 2 a la 24, que nos da 24, entonces 2 a la 24. Y en la siguiente, allí vamos a usar dos propiedades. La que vimos de A a la M sobre A a la N, que nos da, que es igual a M menos N. Entonces lo primero que hacemos es aplicar esa. Como tenemos la misma base, entonces cogemos 5 a la 6 menos 2. Restamos los exponentes y eso nos da 5 a la 4. Ahora tenemos el 6 fuera del paréntesis. Entonces lo que hacemos es aplicar la propiedad. 5, 4 por 6 y nos da 5 a la 20 y listo. Ahora tenemos esta otra propiedad que nos dice que A por B a la N es igual a la N por B a la N. Tenemos la explicación aquí directa. A por B a la 6 por B a la 6 y listo. Acá tenemos esta otra. Nos dice que 2 a la 3 por 5 a la 6 paréntesis 40. Lo que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes y repartir el exponente de afuera. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Nos va a quedar 2 a la 3 por 4 por 5 a la 6 por 4, que nos va a dar 2 a la 12 y 5 a la 24. Bueno, ahora vamos a tener estos otros ya que dice, la primera está repetida en la diapositiva anterior. Aquí nos dice que A sobre B a la N es igual a la N, B a la N. Entonces tenemos que 5 sobre 2 a la 3 nos va a quedar 5 a la 3 y 2 a la 3 y listo, perfecto. Ahora vamos a tener este otro de aquí que nos dice 2 a la 3 por 5 a la 4 sobre 2 a la 6 por 5 a la 2 con exponente 3. Lo primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad que nos dice que a la N sobre B a la M, podemos hacerlo a n menos M. Lo primero que vamos a hacer es aplicar esa en este pedacito. Lo que vamos a hacer es 2, 3, porque como tenemos la misma base de 2. Entonces cogemos 2, 3 menos 6 por 5, 4 menos 2 porque tenemos las mismas bases. Al tener este resultado, lo que vamos a hacer ahora sí es, le hacemos el paréntesis a la 3 y luego venimos y multiplicamos los exponentes por el exponente del paréntesis. Entonces nos va a quedar 2 menos 3 por 3 y 5, 2 por 3. Y eso nos va a dar 2 a la menos 9 y 5 a la 6 y listo. Ahí aplicamos dos propiedades. Ahora nos dice que cuando a la menos n es igual a 1 a sobre n, que esto se me hace muy parecido al inverso multiplicativo. Entonces, 5 a la menos 1 es igual a 1 sobre 5 a la 1. Y aquí tenemos el menos 3 por 5 menos 3 sobre 5 a la 2. Entonces esto nos queda así. Vamos a aplicar la propiedad de que cuando tenemos las mismas bases, restamos los exponentes. Cuando tenemos las mismas bases en una fracción, restamos los exponentes. Entonces nos queda menos 3 por 5 menos 3 menos 2. Eso nos queda menos 3 por 5 menos 5.
Entonces, ahorita a este resultado le vamos a aplicar esta propiedad de que cuando a a la menos n es 1 sobre a a la n. Entonces nos va a quedar menos 3 por 1 sobre 5 a la 5. Y listo. Para la siguiente nos dice que 1 sobre a a la menos n es igual a la n. Entonces tenemos que 1 sobre 2 menos 4 va a ser igual a 2 a la 4. Y acá tenemos que 5 menos 7 a la menos 7 sobre 2 a la menos 6 es igual a 2. Lo primero que vamos a hacer es sacarlo del paréntesis. Entonces lo que vamos a hacer es 5 menos 7 por 2, 2 menos 6 por 2. Esto nos va a dar 5 a la 14 y 2 a la 12. Y luego allí aplicamos esta segunda propiedad, esta otra propiedad de 1 sobre a a la menos n es igual a n. Perdón, a la n es igual a 1 sobre a n. Entonces cogemos 5, bajamos el 5 a la 14 y nos queda positivo sobre 1 sobre 2 a la 12 ya nos queda positivo. Y hacemos la división, pues podemos hacerla por regla de la oreja o podemos hacerla simplemente así eh, con la de fracciones, pues que se aplica el inverso multiplicativo y la hacemos en línea y nos va a dar 2 a la 12 y 5 a la 14. Ahora esta última nos dice aquí, a sobre b a la n es igual a b sobre a la n. O sea, aplicamos el inverso allí y el exponente cambia de signo. ¿Sí? Entonces tenemos 2 sobre 3 a la menos 4. Pues nos va a quedar 3 sobre 2 a la 4 positivo. Y ahora tenemos este aquí que nos dice que 2 a la menos 1, 3 a la 2, 5 a la 4 sobre 2 a la menos 4, 3 a la 5, 7 a la 3, exponente negativo. Primero que vamos a hacer es aplicar la propiedad para poder resolver lo que está dentro del paréntesis. Como tenemos bases iguales, los exponentes se restan. En esta última, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder resolver lo que está dentro del paréntesis, vamos a organizar primero el exponente negativo. Entonces, ¿qué nos dice el exponente negativo? Que lo que está en el numerador pasa a denominador y del denominador a numerador y lo hacemos. Luego, resolvemos lo que está dentro. Quedamos con el exponente positivo. Luego resolvemos lo que está dentro del paréntesis. Como tenemos bases iguales, los exponentes se restan. Y empezamos a hacerlo. 2 menos 1 menos 4, 3, 5 menos 1 y 7 en la 3 porque 7 en la 3 no tiene más. Tenemos, bueno, nos da una respuesta. ¿Sí? Nos da una solución. Entonces nos queda 2 a la menos 3 y 3 a la 6 y el otro nos queda 7 tercios sobre 5 a la 4. Potencia de 2. Luego, ¿qué hacemos? Pues sacamos sacamos del paréntesis y el exponente se multiplica por los exponentes de adentro. Entonces nos queda 2 menos 3 por 2, 3, 6 por 2, 7 a la 3 por 2, 5 a la 4 por 2. Entonces, esto nos va a quedar 2 a la menos 6, 3 a la 12, 7 a la 6, 5 a la 8. Como tenemos un exponente negativo, ¿sí? Entonces aplicamos la propiedad para el exponente negativo, que nos dice que a a la n es igual a 1 sobre a a la n. A la menos n es igual a 1 sobre a a la n. Entonces aplicamos aquí, nos quedaría 1 sobre 2 a la 6 por 3 a la 12 por 7 a la 6 y 5 a la 8. Listo. Entonces nos dice que en las propiedades nos dice que a la 0 es igual a 1 cuando a es distinto a 0. Entonces que la apliquemos aquí en estas expresiones. Entonces nos dice que menos 5 a la 0 es igual a menos 1, porque aquí esa propiedad de a la 0 solamente está afectando el número, no al signo. Entonces el signo nos queda igual. Sin embargo, acá abajo, cuando está entre paréntesis el número con su signo, nos dice que ese a la 0 está afectando a todo el número. Por eso nos queda a la 1.
De igual manera, para la C, resolvemos lo que está dentro, pues para poder que nos dé, ¿sí? Un número y luego ponerlo a la cero. Sin embargo, para que nos dé A, sin embargo, al resolver lo que está dentro del paréntesis, nos damos cuenta que A es igual a cero. Y la propiedad dice que A tiene que ser distinta a cero, entonces aquí no aplica. Bueno, ahora dice que debemos simplificar, que al operar simplificar 5 a la 4 sobre x a la 2 paréntesis a la 3 dividido x a la 3 paréntesis a la 2 sobre x a la 3 corchetes a la 2 queda. Entonces, aquí lo que debemos hacer es pues resolver el ejercicio aplicando las propiedades a la m, paréntesis a la n, lo que nos dice es que podemos multiplicar los exponentes. Entonces, aquí vamos a resolver que está acá abajito, que x a la 2 eh, paréntesis a la 3 entonces nos queda x a la 2 por 3. De igual manera, lo que está dentro de los corchetes nos va a quedar la x a la 3 en paréntesis a la 2 entonces nos va a quedar x 3 por 2. Eso nos va a dar unos valores. X a la 4 sobre x a la 6 dividido x a la 6 sobre x a la 3. Corchetes a la 2. Ahora, aplicamos la propiedad de las mismas bases y restamos los exponentes cuando están en fracción. Entonces nos queda x 4 menos 6 dividido x 6 menos 3. Corchete a la 2. Nos queda x a la 2 dividido por x a la 3, corchete a la 2. Entonces volvemos a aplicar la propiedad de que cuando están el exponente y el exponente del corchete o el paréntesis se pueden multiplicar. Entonces nos queda x menos 2 dividido x a la 6. Ahora, este x a la 2 le tenemos que aplicar la propiedad que cuando nos dice que a la menos n es igual a 1 sobre a a la n, entonces nos queda 1 sobre x a la 2 dividido x a la 6. Ahora, pues para dividir, entonces hacemos la multiplicación. Para dividir esto, como son fracciones, pues entonces hacemos la regla de las fracciones, que podemos a sobre b, dividido c sobre d, y invertimos, aplicamos el inverso a la segunda fracción, y nos queda a sobre b por d sobre c. Y nos queda por d, b por c, entonces aquí nos quedaría 1 sobre x a la 2 por 1 sobre x a la 6, y nos va a quedar. Como se están multiplicando, no, porque la propiedad hay una propiedad también que nos dice que cuando se están multiplicando, los exponentes se pueden sumar. Cuando a a la m por a a la n, pueden sumar. Si tiene la misma base, aquí tiene la misma base que es x. Entonces podemos sumar x a la 2 más 6 y nos va a dar 1 sobre x a la 8. Aquí también nos quieren simplificar una expresión. Hacemos exactamente lo mismo, aplicamos la propiedad a la m sobre a la n, multiplicamos los exponentes, también del x a la 3 multiplicamos los exponentes y del x a la sobre x a la 3 por 4 multiplicamos los exponentes, nos dan unos valores. Aquí como lo que está en el numerador se está multiplicando, aplicamos la propiedad para la misma base, se suman los exponentes, nos queda x a la menos 2 sobre x a la 12 y aquí aplicamos la propiedad de que cuando está el numerador y denominador la misma base, los exponentes se restan, entonces nos quedaría x a la menos 14. Y después aplicamos la propiedad de cuando nos dice a a la menos n es igual a 1 sobre a la n y nos da 1 sobre x a la 14. Bueno, ahora nos dice que hallemos el valor de las siguientes raíces y por qué. Entonces, raíz cuadrada de 16 es igual a 4, ¿por qué? Porque 4 multiplicado 2 veces da 16. Raíz cuadrada de menos 4 no tiene solución en los números reales. Eso sería en un número irracional. Ahora, raíz cuarta de 81 es igual a 3. ¿Por qué? Porque 3 multiplicado 4 veces da 81. Raíz quinta de menos 32 es menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 a la 5, menos 2 multiplicado 5 veces da menos 32. Raíz cúbica de menos 8 es igual a menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 multiplicado 3 veces da menos 8. Raíz cuarta de 16 es igual a 2. ¿Por qué? Porque 2 multiplicado 4 veces da 16.
Lo mismo para raíz quinta de 32 es igual a 2 porque multiplicado 5 veces da 32 y raíz cúbica de menos 64 es menos 4 porque menos 4 multiplicado 3 veces da 64. Ahora, nos pide simplificar las raíces. Lo que yo hice para cada una de estas raíces que están aquí fue descomponer cada uno de los números para poder simplificarlas. Entonces, por ejemplo, el 8. Tengo que 3 veces multiplicado 2 me da 8. Entonces, lo que yo hice fue agrupar las 2 a la 2 por 2. Raíz cuadrada de 2 a la 2 por raíz cuadrada de 2. Se cancelan los exponentes, me queda 2 por raíz cuadrada de 2. Exactamente lo mismo para todos los números. Lo que hice fue descomponerlos, agruparlos, el resultado de descomponerlos, cosa tal que pudiera cancelar el exponente del radical, el exponente con el radical, y me quedaran simplificados. Entonces la B me da 3 raíz cúbica de 3 a la 3, la C me da 5 raíz cuadrada de 21 y la D me da 2 raíz 2 por raíz cuarta de 2. Bueno, ahora nos piden resolver la operación de raíz cúbica de 8 sobre 7 menos 1 sobre raíz cuadrada de 4 menos raíz cuadrada de 100 sobre 9. Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer aquí? Lo primero que hice fue hallar, o sea, de nuevo, hallar, descomponer cada número para poder cancelar los radicales con el exponente. De 2 me quedó 2 a la 3, del 4 me quedó 2 a la 2 y de la raíz de 100 sobre 9 me quedó 2 a la 2 por 5 a la 2 sobre 3 a la 2. Se cancelaron todos los radicales, entonces ya me quedaron puros fraccionarios. 2 sobre 7 menos 1 sobre 2 menos 10 sobre 3. Agrupé para poderlo resolver, apliqué la propiedad de las fracciones que es A sobre B más o menos C sobre D, que nos da A por D más o menos B por C y B por D. Y me dio menos 149 sobre 42. Ahora, nos piden simplificar las expresiones. Entonces, tenemos una propiedad que nos dice que raíz de n por raíz de, perdón, raíz de A por raíz de B es igual a raíz de A por B. Entonces, como aquí nos dan varias raíces, lo que hice fue meterlas todas en una misma raíz. Raíz cuadrada de x a la 3. Ah, pues porque tienen el mismo número en la raíz, ¿no? Si fuera distinta, pues no podría. Entonces, raíz cuadrada de x a la 3, x a la 4, y a la 5, x a la 1 y y a la 3. Como tenemos las bases multiplicándose, podemos sumar los exponentes. Entonces nos queda x a la 8, raíz cuadrada de x a la 8 y a la 8. Ahora acá hay otra propiedad que nos dice que cuando está raíz cuadrada de n, o raíz de cuadrada de n, ¿sí? Podemos coger la n, dividirla sobre el 2. Apliqué aquí eso. 8 sobre 2, x a la 8 sobre 2 y y 8 sobre 2. Eso me da x a la 4 y a la 4 y listo. Exactamente lo mismo para la b, eh, aplicando esa propiedad que nos dice que, otra propiedad que nos dice que raíz de n, raíz de a la n es igual a 1 sobre n. De que cogemos este exponente que tiene aquí la a y lo dividimos sobre el valor de la raíz. Entonces aquí tenemos que 5 x a la 3 y a la 7 está elevado a la 1. Y lo dividimos sobre el 3 que es raíz cúbica. Nos va a dar un resultado. Y nos queda allí, perdón. Y ahora aplicamos la propiedad de la potencia, donde dice que a la n, paréntesis n, puede multiplicar los dos exponentes. Los multiplicamos una sobre 3 por 2 sobre 3, entonces nos queda la expresión x. 5 x a la 3 y a la 7 a la 2 sobre 9. Luego aplicamos la propiedad que nos dice que paréntesis a por b a la n es igual a la n, b a la n. Entonces aplicamos lo mismo. Nos queda que 5, 2 a la 9, x, 3, multiplicamos los exponentes, 3 por 2
sobre 9. Y luego tenemos y, que nos dice que 7 por 2 sobre 9. Resolvemos, tran, y nos da el resultado. Para la C, lo mismo. Aplicamos la propiedad que raíz de A por raíz de B es igual a raíz de A por B. Tran, lo aplicamos para todos. Tenemos las mismas bases, sumamos aquí multiplicamos los dos números enteros que hay aquí, ¿no? Entonces 2 por 10 para que nos dé 20. Y ahora cogemos y multiplicamos 5 por, perdón, x a la 5 por x a la 2, que lo que nos dice es que pongamos la misma base, sumamos los exponentes, lo mismo para la y la z si la dejamos igualita. Resolvemos esas sumas y ahora nos dice, aplicamos la propiedad, invertimos la propiedad, raíz de A por B es igual a raíz de A por raíz de B. Hago exactamente lo mismo para entonces que nos quede raíz de 20, raíz cuadrada de 20, raíz cuadrada de x a la 7, raíz cuadrada de y a la 15, raíz cuadrada de 7 a la 8. Entonces, para resolver raíz cuadrada de 20, lo que hice fue factorizarlos, organizarlos para poder cancelar la raíz. Y entonces me quedó 2 a la 2, raíz cuadrada de 2 a la 2 y luego raíz cuadrada de 5. Ahora, nos dice la propiedad que si tenemos raíz cuadrada de a la n, esto es igual a la n sobre 2. Hacemos eso. X está a la 7 sobre 2. Y está a la 15 sobre 2. Y 5 está a la 4 sobre 2. Perdón, Z está a la 4 sobre 2. Nos queda la expresión 2 raíz cuadrada de 5 x 7 sobre 2 y. Nos piden eliminar la raíz del denominador o el numerador. Entonces, de acuerdo a la propiedad que nos dice aquí, tenemos que c sobre raíz de raíz n de a a la m se debe realizar según esta secuencia. Lo que hacemos es multiplicar el radical por la fracción en el numerador y el denominador. Haciendo este proceso, multiplicamos 3 sobre raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de 5, 2 menos 2, porque en la fórmula nos dice que tenemos que restar, sumar y restar los exponentes. Realizamos el proceso tanto para la A como para la B y nos entrega el resultado. ¿Ya pusiste la otra? Ahora tenemos, nos dicen que diseñando el año 2015, eh, un cultivo de 350 bacterias sufrió una pérdida del 10%. Dice que la población restante se duplica cada año. Y entonces nos piden el número de bacterias para el año 2018. ¿Qué vamos a hacer? Para encontrar el valor después de la disminución de las bacterias. ¿Cómo hacemos? Pues multiplicando 350 por 10 sobre 100, que esa es la forma de hallar los porcentajes, y restamos el inicial por el 35. Nos da el nuevo valor de bacterias, que es 315. Ahora vamos a hallar el crecimiento exponencial con una fórmula que nos dice que P0 por 2, ¿ya pusiste el otro? Ujú. Por 2, ¿por qué? Porque es lo que hacen las bacterias duplicarse. Si fuera a duplicarse, entonces sería por 3 y así. Y a la T, que son los años transcurridos, ¿cómo saber los años transcurridos? Restamos 2018 menos 2015 nos da 3. Reemplazamos entonces los valores. Nos dice que P0 es 315 porque son las bacterias después de la disminución por 2 a la 3 y nos da el resultado. Nos piden aplicar la propiedad de las potencias. Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar la propiedad de las potencias? Nos dice que lo que podemos hacer es, cuando se están multiplicando las mismas bases, sumar las potencias y que nos dice que cuando A es elevado a la cero nos da 1. Entonces, allí hacemos la A. Con esa criterio hacemos la A. Y la B de igual manera. Podemos sumar los exponentes de todas dos bases porque tenemos la base 2 y la base 3 que se
Se repiten dos veces y listo. Ahora, nos dice que apliquemos la propiedad a la m, paréntesis a la n, podemos multiplicar los exponentes. Entonces, lo que hacemos es exactamente eso para la a y para la b. Multiplicamos el exponente 3 por 2 y en la b multiplicamos primero los dos exponentes afuera que nos daría a la 9 y listo. Ok. Luego tenemos que apliquemos la propiedad para resolver este par de enunciados. Entonces, la primera, lo que podemos hacer es aplicarle la propiedad de A por B a la N. Nos dice que N se reparte para A y para B. Entonces, eso fue lo primero que hicimos para todo lo que está dentro del paréntesis, el 5, la X y la Y. Y luego multiplicamos los exponentes, resolucionamos el 5 y tenemos una respuesta. Y de igual manera para la B, el 4 lo repartimos para el 5, para el 2 y para la A. El 5 tenía varias potencias, podemos multiplicarlas entre potencias y nos da el resultado. Ahora, debemos aplicar propiedades para solucionar esto. Entonces, la propiedad que vamos a ocupar aquí es la que nos dice que A sobre B a la N es igual a la N sobre B a la N. O sea, esa exponente se reparte para lo que está dentro. Para la A nos queda 2x a la 2 sobre 3y a la 3, paréntesis 3, entonces le repartimos el 3 al 2, a la X, y luego al denominador al 3, a la Y. Multiplicamos, también multiplicamos los exponentes, nos da el resultado. Y para la B, también distribuimos ese exponente a los términos que están dentro del paréntesis, y multiplicamos exponentes y nos da también un resultado. Ahora, dice que aplicamos la propiedad para resolver estos. Entonces dice que 3 por 5 a la 2, x a la 3. Entonces lo que debemos hacer es aplicar el inverso para que nos quede positivo y realizarlo. Y en la B, de igual manera, resolvemos lo que está dentro del paréntesis, distribuimos el 2 en los demás y nos queda el resultado. Ahora, nos piden aplicar la propiedad. Tenemos 2 a la 7 sobre 2 a la 4 a la 3. Entonces recordemos que hay una propiedad que nos dice que a la m sobre a la n podemos restar los exponentes. Entonces lo que hicimos fue exactamente eso, restar los exponentes, luego los multiplicamos y nos dio el valor. Para la b, de igual manera, primero resolvimos el paréntesis que está en el numerador elevado a la 3, lo resolvimos y después aplicamos la resta de los exponentes para luego repartir este, la potencia que está por fuera del paréntesis y nos dio el resultado. Bueno, dice que apliquemos también la propiedad para estos. En esto la propiedad que aplicamos fue 1 sobre a la menos n es igual a la n. Para quitar ese exponente negativo, subimos el 2, pues porque eso es lo que nos dice la propiedad. Realizamos la multiplicación de lo que está dentro de los paréntesis y nos dio un resultado. Ahora, en la B tenemos, eh, hicimos igual, aplicamos la misma propiedad para convertir el exponente a positivo y resolver. Y listo. Ahora para el ejercicio 8 tenemos, aplicamos las propiedades. Primero aplicamos la propiedad de A sobre B a la menos n. Podemos aplicar el inverso y el exponente nos queda positivo, entonces eso fue lo primero que hicimos. Luego empezamos a resolver adentro de los paréntesis con sus exponentes multiplicándolos y demás. Nos dio un resultado y luego aplicamos el exponente que está fuera del paréntesis para cada uno de los términos y nos da un resultado.
Para B, exactamente igual. Lo primero que hicimos fue cambiar el exponente negativo a positivo y resolver interno lo de los paréntesis. Eh, para, para esta nos pide resolver las potencias y las operaciones. Igual, tenemos que A sobre B a la n, entonces nos regala A a la n, B a la n. Aplicamos esa propiedad para la A, nos da el resultado, aplicamos la propiedad para la B, nos da el resultado. Hay que tener en cuenta que como está elevado a un impar, pues entonces nos va a dar negativo. Aplicamos el resultado para la C y para la D tenemos en cuenta que cero elevado a una potencia no existe y menos cero tampoco, porque el cero es el número neutro. Ahora nos dice que simplifiquemos una expresión. Lo que hacemos para simplificar esta expresión fue, primero, dentro del paréntesis organizar los términos. Entonces, como tenemos una propiedad que nos dice que cuando las bases son iguales podemos restar los exponentes cuando está numerador y denominador, pues eso fue lo primero que hicimos, para luego dejarlo listico a repartir la potencia. Repartimos la potencia y nos da el resultado. Está repetida, es la misma que la anterior. Ahora nos pide simplificar esa otra expresión. Lo que hacemos es primero organizar los exponentes para sacarlos de los términos para sacarlos de los paréntesis. Por eso los exponentes, hacemos todas las operaciones, tanto en el lado de acá como en el lado de acá. Aplicamos la propiedad de que cuando están las dos bases iguales, podemos restarlas. Primero podemos sumar las potencias cuando estamos multiplicando y luego cuando están dividiendo podemos restar las potencias. Entonces eso hicimos y al final nos dio un exponente negativo. Para volverlo positivo, pues aplicamos la propiedad de A, la menos n es igual a 1 sobre A la n. Ahora tenemos esta otra expresión. Lo que hacemos para simplificar esta expresión es tomar en cuenta que raíz de A por B es igual a raíz de A por raíz de B. Entonces, en la parte de abajo, de una vez lo aplicamos y en la parte de arriba, de igual manera. Podemos, en el procedimiento, nos da que nos va a quedar B raíz de 7A sobre 7B a la 2 raíz de 7A. Entonces, estos términos emergentes se pueden cancelar y nos queda B sobre 7B a la 2 y al final nos da, simplificándolo, nos da 1, 7B. Entonces, esto no es cierto porque la propiedad nos dice que raíz de A por B es raíz de A por raíz de B. No nos habla de la suma, entonces esto no es cierto. Ahora nos dice que Julia entrega 30 pares de zapatos en 30 tiendas, que cada tienda solicita 30 cajas por día y que queremos saber el número de zapatos que Juan reparte en 30 días. Pues lo que vemos es que se repite el número exponencialmente. Entonces, 30 cajas, 30 tiendas, 30 pares, 30 días. Lo que hicimos fue elevar el número 30 a la 4 y nos da el valor. Ahora dice que nos dan los términos y nos dan una expresión para reemplazarlos. Lo que hicimos fue reemplazarlos usando las propiedades para multiplicaciones en fraccionarios y nos da el valor. Ahora nos dice, nos pide expresar la medida del perímetro de un cuadrado de 5 centímetros y el área. Entonces, la fórmula para el perímetro es 4 por lado, por el valor de lado, el valor que sea lado. Y el área es lado a lado. Sencillo. Ahora nos dice que debemos realizar esta suma. Lo primero que hacemos es organizar los términos dentro de paréntesis para que queden positivos. Entonces nos queda 1/2 y 1/3. Y luego, como también tenemos el exponente negativo, pues volvemos a hacer lo mismo para que nos quede positivo. Entonces nos queda
2 más 3 a la 1 y eso nos da 5. Ahora nos pide que simplifiquemos expresando el exponente racional de las siguientes raíces. Entonces ya sabemos que cuando tenemos raíz de raíz n de a la m, esto es igual a decir a m sobre n. Entonces, de acuerdo a esa propiedad, resolvimos ese punto. Ahora nos piden analizar este procedimiento que estaba haciendo el estudiante y nos piden decir qué tan equivocado estaba. Pues el estudiante está totalmente equivocado porque, como ya sabemos, la propiedad de las raíces que nos dice que raíz de A por raíz de B es para la multiplicación y él aquí lo que expresó fue una suma y así no debía ser. Debe haberlo factorizado para poder sacar la multiplicación de los números. Ahora nos dice que resolvamos estas potencias y las operaciones. De nuevo, aplicamos la propiedad de A sobre B a la N es igual a la N, B a la N. Aplicamos para cada uno de los términos. Nos dio la solución en la A, en la B. Simplemente resolvimos. En la C, resolvimos. Y en la D, de igual manera resolvimos, teniendo en cuenta los signos. Bueno, ahora tenemos que simplificar esta expresión. ¿Qué debemos de hacer? Usar la propiedad de a la n a la m, multiplicamos los exponentes para que nos vaya dando un resultado. Y nos dice que cuando se están multiplicando dos bases semejantes con el diferente exponente, lo que podemos hacer con los exponentes es sumarlos. Y también nos dice que cuando se están dividiendo se pueden restar. Entonces, de acuerdo a esas tres propiedades, aplicamos el procedimiento, nos da x a la 0 y ya sabemos que a la 0 es igual a 1, entonces el procedimiento nos dio 1. Y para resolver ahora la operación, lo que hacemos es hacer los resultados de la raíz de 16 y la raíz tercera, la raíz cúbica de 27. Nos da el valor, aplicamos la de fracciones a sobre b más menos c sobre d, nos queda numerador por denominador por numerador, y los dos denominadores se multiplican y nos da el resultado. Bueno, nos piden aplicar la propiedad. Bueno, nos piden resolver las potencias y las operaciones. Lo que hacemos es resolver cada una de las potencias que nos da el resultado y nos da un total. En la B tenemos 5 a la 0 y recordamos que 5 a la 0, que a la 0 nos da 1, entonces pues el resultado es distinto. Ahora, dice que simplifiquemos y demos con exponente positivo. ¿Qué es lo que hacemos primero? Pues entonces multiplicamos primero los exponentes para que nos dé un valor. Y luego, cuando ya tenemos los resultados con los exponentes negativos, lo que hacemos es aplicar la propiedad a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Hacemos el procedimiento y nos da el resultado en la A y en la B igual. En la B, pues, en la B es un poco más larga, tenemos que usar la multiplicación de los exponentes, tenemos que usar la propiedad de A sobre B a la n, cuando A a la n sobre B a la n, y también tenemos que aplicar división de fracciones. Ahora dice que un capital de 582 se deposita en un fondo de crecimiento. Dice que el capital se duplica cada 2 años y al final del 12 año quieren saber cuánto hay. Entonces lo que hacemos es 12 años dividido entre 2 años porque cada año es que se duplica, entonces nos da 6 de la cantidad como total del tiempo. Y aplicamos la formulita de la potencia eh, entonces nos dice que P0 por 2 porque se duplica a la T, que es el tiempo. Reemplazamos y nos da el valor. Aquí igual nos piden una población con unas bacterias, el 80% de las bacterias desaparece y el restante se multiplica cada hora. Entonces, lo que nos piden hallar en la población, lo que vamos a hacer el primero es el valor después de las desaparecidas. ¿Cómo lo hacemos? Pues 350 por 80 sobre 100, que es
hallar el porcentaje y luego aplicar la formulita de P0 por 3 porque ahora se triplica al T, a la T, que es el tiempo transcurrido, se reemplaza y nos da el valor. En este ejercicio usé la misma fórmula, PT es igual a P0 por 2 porque aquí también se duplica a la T, que es el tiempo. Nos dice que lo hemos expresado, entonces hay que expresar. Dice que esta sustancia radiactiva se desintegra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Usar la formulita, pero entonces dice que esta a la mitad queda. Entonces, para ver lo que va a haber, y lo vamos a poner a la potencia 5 porque nos piden lo que haya al cabo de 5 horas. Entonces, esto nos da un valor. En el enunciado nos recomiendan hacer los manuales en hora a hora y también los hice manuales y nos dio el mismo valor. Listo. Dice que esperemos con potencia al cabo de 3 horas, ¿cuánto va a tener? Entonces, lo que hicimos fue expresarlo con la potencia. Nos queda P0, que es 840 gramos por la mitad, porque es media hora, a la 3, que es la cantidad de horas. Bueno, ahora nos piden simplificar, entonces igual le aplicamos las propiedades de potencia, A sobre B a la N es A a la N sobre B a la N. Saqué también descompuse el número para que me quedara en potencia y pudiera multiplicar los exponentes y nos dio el valor. En la B, primero que todo cancelamos los términos semejantes, que es el 27, entonces nos quedó X a la 3, eh, paréntesis 2 a la 2 sobre 3. Multiplicamos los exponentes, nos da el valor. Para la C, sacamos de la raíz, ya sabemos que la propiedad de la raíz nos dice que raíz de raíz n de a es igual a sobre 1 a la n y nos dice que a n sobre m es igual a raíz de n, raíz n de a la m. Aplicamos las dos propiedades aquí, tan descompuse para que me quede también en potencia y poder cancelar el radical y nos da el resultado. Y en la D tenemos dos radicales. Ya sabemos que cuando en la propiedad de la raíz tenemos dos radicales, se pueden multiplicar el radical y resolvemos la operación. Ahora nos pide el resultado de simplificar esa expresión. Dice que a la expresión primero lo que hicimos fue aplicar la norma de A a la N paréntesis a la m, se multiplican los exponentes y cuando ya tenemos todos los resultados, organizamos para hacer la multiplicación de las bases. Y luego vemos que, simplificando, vemos que cuando tenemos a la n sobre a la m, se pueden restar y así nos quedó el valor. Ahora dice que en la fórmula a más b a la 2 más 3 a la c. Nos dan, nos dan un enunciado y nos dan los valores, lo reemplazamos y nos da el valor. Sencillo. Dice que la diagonal, entonces aquí nos dicen que la diagonal del rectángulo se halla con esta fórmula. Dice que A es la base y B es la altura. Nos dan la base, nos dan la altura, hallamos el resultado. Entonces nos dice que si es posible la igualdad A más B a la 2. Resulta que no. Esa igualdad es posible para el binomio cuadrado, pero no para esa respuesta que está allí, está errada. Esa respuesta solamente sería posible si el A o el B fueran cero, porque allí pues quedaría anulado y daría solamente la suma. Entonces dice que escribamos por extensión los elementos del conjunto.
A igual a n pertenece a los naturales, a los enteros, perdón, y 3 a la n es par, y 3 a la n es un número entre 2 y 30. Entonces, sabemos que no, porque cualquier número potencia de 3 es impar. Entonces, no existe el conjunto para los enteros. Ahora dice que expresemos con exponente positivo. Ya sabemos que la norma para los exponentes, para cambiar los exponentes es a a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Lo aplicamos y nos da. Ahora aplicamos la propiedad distributiva para eliminar el paréntesis. ¿Qué nos dice la propiedad distributiva? Pues que vemos que a por b más c es igual a por b más a por c. Eso lo aplicamos y nos da el valor. Ahora nos piden eliminar el paréntesis de esa expresión, pues lo que hacemos es repartirlo para cada uno de los términos, de acuerdo a la fórmula, y nos da el valor. Ahora dice que hallemos el resultado de estas expresiones sin la calculadora. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Pues lo que hicimos fue expresarlo en potencias. Entonces, 125 por 10 a la menos 8 a la 3. Y luego el otro, 12 por 10 a la 8 a la 2. Y luego 5 por 10 a la menos 4 a la 3. ¿Por qué uno a la menos 8 a la menos los otros positivos? Porque algunos son decimales y otros son el número entero. Lo simplificamos hasta donde más se pudo, sin usar la calculadora. Entonces, dice que hallemos el volumen de una esfera. Nos dice que el diámetro es la cuarta parte del rectángulo, de la diagonal del rectángulo. Entonces, primero lo que hicimos fue hallar la diagonal, perdón, el diámetro, teniendo, lo primero que hicimos fue hallar la cuarta parte de la longitud de la diagonal. Ahí tenemos los datos. Ahora nos dice que le dimos en 4 para que nos diera la cuarta parte. Y luego dice que el radio es diámetro sobre 2. Entonces lo que hicimos fue multiplicar hacer la solución de estos y nos da 41 raíz cuadrada de 41 sobre 8. Y en el volumen nos dice que la regla es 4 tercios de pi por el diámetro a la 3. Se resuelve y nos da el valor. Ahora nos dice que un cubo de prima rectangular, donde sus caras todas son cuadradas, nos piden las fórmulas. Entonces el área es 6 por lado al cuadrado y el volumen es lado a la 3. La circunferencia del conjunto, entonces nos pide que expresemos la potencia, el área de la circunferencia del producto pi por el radio elevado al cuadrado. Lo hallamos. Dice que de un péndulo sencillo se conoce que el requerido. Entonces, bueno, nos dan una fórmula y nos dan unos valores. A esos valores lo que hay que modificarles es que a G nos la están dando en 10 y la longitud está en metros. Entonces debemos de cambiar la G a metros. Se realiza, se reemplaza y se multiplica, nos da la solución. Ahora dice que estos números con la regla es que cada número va multiplicado por 2 a la 2. Entonces aquí lo que hicimos fue hallar una formulita. Entonces dice P de I, que es inicial, es igual a 2 a la I menos 1 por 2. Entonces pudimos comprobar que la fórmula funciona porque nos dio todos los valores. Entonces dice que si el número 4 se duplica 5 veces, ¿cuál es el resultado final? Entonces, primero tenemos que tener que el número 4 lo va a multiplicar 2 veces a las 5 veces. Entonces, esto nos queda b a las 7. Descompusimos el 4 para que también nos quede la potencia y eso nos dio 2 a las 7. Allí lo que hice fue multiplicar las potencias, como nos dice la regla, y me dio 2 a la 8. Entonces, nos dice que si podemos decir que 4 a la 4 a la 4 a la 4 y 3 a la 3 a la 3 es igual a 1 a la 1 a la 1 y menos 3 a la 1, no, no es igual.
porque al resolverlos, los valores son totalmente diferentes. Ahora nos pide que escribamos el resultado de las expresiones. Entonces, tenemos la primera. Lo primero que debemos hacer es cambiar los exponentes de negativos a positivos. Luego multiplicamos los exponentes y cuando ya tenemos para también multiplicar estos exponentes, lo que hice fue factorizar los números para que me quedaran dentro del paréntesis también exponentes y poderlos hacer y simplificar. Y luego nos queda una resta de fraccionarios, se aplica la norma para resta de fraccionarios y nos da el valor. En la B tenemos que, igual, lo primero que hicimos fue ponerlo positivo y empezar a resolver. También lo expresé como potencia para poder hacerlo más sencillo. En la C, también lo pasamos primero a positivo para poder resolver y luego factorizamos para que quedara potencia. En la D lo que hicimos fue sumar los exponentes porque tenemos la misma base como la norma nos dice, la regla nos dice. En la E repartimos. Primero cambiamos a positivos y luego repartimos el exponente por el paréntesis para que nos dé el resultado. En la F, primero cambiamos a positivo y luego repartimos el 5 que estaba fuera del paréntesis y listo. Ahora nos dice que debemos simplificar estas expresiones. Entonces, lo que empezamos a hacer es a resolver, a cambiar. Tenemos el exponente de afuera negativo, volteamos para que nos quede positivo, multiplicamos los exponentes por dentro, el 2 lo empezamos a repartir, lo empezamos a multiplicar, igual que el 3 en la A, luego nos da ya para, como las bases están multiplicando, los exponentes se pueden sumar y nos da ya el resultado. Como nos piden que lo dejamos pues muy simplificado, lo que hicimos fue aplicar la propiedad para que quede positivo. En la B, lo primero que hacemos es cambiarlos a positivos uno a uno y luego tenemos que volver a cambiarlo a positivo porque tenemos el exponente allá negativo. Y en la C, repartimos los exponentes para los que están por dentro, eh, cambiamos eh, es una multiplicación, multiplicamos en línea, sumamos los exponentes que se pueden multiplicar y sabemos que cuando tenemos mismas bases, diferentes exponentes, mismas bases, podemos restar los exponentes, se realizan y se da la solución.